Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu amor. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu gloria vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Por siempre tu iglesia declara tu amor. Cielos abiertos, santo eres Dios. Nos reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor.
presencia desciende, tu gloria vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Por siempre tu iglesia declara tu amor. Cielos abiertos, santo eres Dios. Nos reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Palabra es vida, nos guía en amor. Oh no, oh no. Santo, santo, santo eres Dios. La iglesia se postra ante tu voz. Los cielos proclaman que reinas, Jesús. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende. Dios es bueno, amén. Hay un pasaje que dice, lo parafraseo: el Señor está con los que procuran bien. Señor les bendiga, hermanos. Gracias por sus oraciones. Voy a decir esto con mucho cuidado antes de comenzar la plática. Cada vez más dentro de la iglesia se va a polarizar lo que es de lo que no es. Cada vez va a ser más marcado. Esa es una de las promesas que nosotros tenemos para los últimos tiempos, que el trigo y la cizaña, que antes se parecían tanto, a la hora de dar el fruto, unos se van a humillar y otros se van a ensoberbecer. Dios a todos nos llama al arrepentimiento, pero no todos nos arrepentimos. Entonces yo quiero pedirle en el amor de Cristo que usted valore mucho lo genuino, valore mucho, porque una de las promesas de Dios que se nos da a todos nosotros, si maduramos en el Señor, si tenemos temor de Dios, dice: discernirás entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén, amados hermanos. Hay mucha gente que se sirve a sí misma, pero un siervo de Dios tiene que servir a Dios primeramente, y luego tiene que servir al pueblo de Dios, y luego tiene que servir al llamado pueblo de Dios, e incluso llamar a aquellos que nunca serán pueblo de Dios. Tiene que servirlos para que no falte testimonio de que Dios les habló. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Entonces le pido en el amor de Cristo que usted valore mucho lo genuino, lo que Dios le ha otorgado, lo que Dios respalda, porque nunca como ahora se va a ver una distancia, una brecha tan grande entre lo que honra a Dios y lo que no le honra. Amén.
Y usted siéntase afortunado, porque la manera de Dios bendecirle a usted es dándole su buena palabra. La palabra es la que nos bendice. ¿Estamos aquí, mis amados hermanos? Cuando Dios te bendice, te está dando su palabra. Amén, amados. Y esa palabra no es solo escritura. Perdóneme lo que voy a decir, pero la palabra es más grande que todo. La palabra es Él mismo. Y de eso dan testimonio las escrituras. Entonces, en los tiempos, según nos dice la Biblia, de un tal sacerdote Elí, escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. Y antes de que se apagara la lámpara de Jehová, así dice, 3 cosas: escaseaba la palabra, no había visión, y antes de que se apagara la lámpara de Jehová, Dios le habló a un tal Samuel. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Tienes que valorar la palabra de Dios. No dije las predicaciones, no dije los sermones, la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos hoy aquí, es gracias a la palabra que nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo lo siguiente: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán. ¿Sí? Y todo aquel que oiga, vivirá. Hermanos amados, hemos oído al Señor hablarnos por su palabra. Sigue leyendo las escrituras, sigue escudriñando, sigue meditando, pero sobre todo busca la palabra de Dios. Esa palabra es la que produce en nosotros. Esa palabra es la que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Puedes decir amén? Gloria al Señor. Hemos estado meditando. Le quiero pedir un favor, si nos puede ayudar, lo puede hacer. Estamos a través de Cielos Abiertos Saltillo, ahí en Facebook, en YouTube. También estamos a través de Neuma Multimedia. Puede ayudarnos a compartirlo, que la palabra corra, que la palabra sea glorificada. Estamos ahí en Facebook, en YouTube. Déjeme compartirlo y ya, ahí estamos algunos conectados. Que la palabra corra y sea glorificada. Hemos estado platicando acerca de, la semana pasada lo dijimos, del arrepentimiento, ¿verdad? El Señor a los que ama, castiga. Qué interesante, ¿verdad? El Señor a los que ama, castiga, y le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Y platicamos un poquito de eso porque hemos venido platicando durante algunas semanas de Apocalipsis. Hemos venido platicando de cosas que Dios nos está hablando hoy en día a nosotros y que tenemos que valorar mucho. Y lo que platicábamos la semana pasada era eso, basado en el capítulo 3, versículo 19, cuando dice: sé pues celoso y arrepiéntete, ¿verdad? Entonces Dios, los llamados a las iglesias, o a las 7 iglesias, nos está llamando a nosotros a revisar cómo está nuestra vida delante del Señor y qué hay que corregir. Bendito Dios que todos tenemos algo que corregir. Y bendito Dios que todos tenemos ya una obra de Dios en avance en nosotros. Tenemos que tenernos paciencia los unos a los otros, porque Dios sigue trabajando. Voltea con el que tienes a la derecha y a la izquierda, dile: ay, como me ves, no soy producto terminado. Dile: Dios todavía está tratando conmigo. Dile: ay, como me ves, tú pensabas que ya, ¿verdad? Pero Dios todavía está trabajando en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y pienso un poquito en la vida del apóstol Juan. La historia nos relata que al apóstol Juan, puedes creerlo o no creerlo, eso hay registros, hay comentaristas fuera de la Biblia, no es la palabra de Dios, pero hay comentarios. Y uno de estos comentarios nos dice que Juan fue capturado, ¿verdad?, por el imperio que en ese entonces prevalecía, que era el imperio romano, y el emperador, que es un tipo del anticristo, le invitó, lo quiso obligar a que negara a Jesucristo, ¿verdad? Y aquel hombre de Dios era un hombre poderoso en oración,
los comentarios acerca de Juan, el que conocemos que escribió los evangelios y que sabemos que escribió el Apocalipsis y las cartas, dicen que era un hombre de mucha oración, hermanos, que sus rodillas, eso dicen comentaristas, eran semejantes a las rodillas del camello, imagínate, a la piel del camello. Era un hombre que pasaba tanto tiempo en oración que su piel daba testimonio, que sus rodillas daban testimonio de su postura. En alguna ocasión él se paró afuera de un templo idolátrico, maldijo a la estatua que estaba ahí. Eso es comentario, no es Biblia. Lo dice gente que no tendría por qué decirlo, pero dice que cuando él maldijo a aquella Diana de los Efesios, se quebró, se cayó y se quebró. Era un hombre de mucha oración. Y a este Juan, pues querían que negara a Cristo y le dijeron: si no niegas a Jesús, vas a ser inmerso, metido en una olla de aceite hirviendo. Eso dicen los comentarios, no la escritura. Y pues, imagínense Juan, sí, ahorita niego a Cristo, ¿no? Y los comentaristas dicen que fue sumergido en aceite hirviendo y Juan no se murió. Y que el emperador de ese entonces no tuvo otra cosa que hacer sino que exiliarlo a la isla de Patmos. Qué increíble. Dijo: allá se va a morir, le va a picar algún animal ponzoñoso, no tiene que comer, ahí se va a morir. Y ahí Juan escribe el Apocalipsis. Qué tremendo, qué glorioso es el Señor, ¿no cree? Y yo te pido por favor que me acompañes en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Eso que le acabo de decir son comentarios de gente, de historiadores que se dieron la tarea a escribir sin ser creyentes. Hermano, hermana, necesitamos orar mucho más. ¿Cuántos decimos amén? De verdad que necesitamos orar mucho más. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 4, mira cómo escribe Juan. ¿Quién escribe? Juan. Yohanan, dicen los judíos que se pronuncia en hebreo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir. Y luego dice: y de los 7 espíritus que están, del que es, del que era, y de los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo. Eso lo dice, los 7 espíritus de Dios aparecen en Isaías 11, para quien no los haya leído. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora Juan va a escribir uno de los libros más complejos para el cristiano. Es un libro que pastores le sacamos la vuelta. No queremos meditar en Apocalipsis. No queremos leer Apocalipsis. Da miedo leer Apocalipsis. Y no tenemos mucha claridad. Aunque son las revelaciones que el Padre le dio al Hijo y son comunicadas a través de un ángel, y este a su vez se la comunica a Juan, nosotros todavía no tenemos con certeza mucho entendimiento del Apocalipsis. La escatología, que es lo que se habla de los últimos tiempos, es siempre complejo, es siempre con claroscuros, es siempre con analogías, con parábolas, y no es tan sencillo para nosotros, con figuras. Nos habla y no es tan fácil para nosotros. Pero este hombre está recibiendo un mensaje y lo está comunicando. Y él dice que es quien lo recibe y viene de parte de Jesucristo y viene de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y en el capítulo 4, que de hecho me llamó la atención que nuestro hermano
abriera el servicio leyendo el capítulo 4. Acompáñame por favor. Dice lo siguiente, capítulo 4. No vamos a leer mucho del capítulo 4 porque queremos meditar en 2-3 cosas respecto a Juan. ¿Lo tienes ahí, Apocalipsis 4:1? ¿Lo tienes ahí, amado? Gracias a Dios. Que bueno, preferentemente en tu Biblia, si lo puedes ver en pantalla está bien, pero preferentemente en tu Biblia lees conmigo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Qué maravillosa visión. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, que también va a ser la última, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay que dejar muy claro que aquí en este capítulo 4, Juan va a experimentar el que Dios lo levante de la isla de Patmos y lo lleve arriba para mostrarle lo que va a suceder después de lo que él vio estando abajo. Abajo se le apareció el Señor Jesucristo, se reveló Jesucristo y luego reveló la condición de las 7 iglesias, que es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero ahora le dice: sube acá, teniendo una puerta abierta. Creo que va a ser imposible subir si la puerta está cerrada. Lo dice en el capítulo 25, cuando las vírgenes dicen: déjanos entrar. No les conozco. Increíble palabra, no les conozco. No es de que llegaron tarde, no es de que son insensatas, no les conozco. Pero este hombre está viendo una puerta abierta y cuando la ve es trasladado, porque allá va a ocurrir la revelación de las cosas que vendrán después de lo que ocurrió en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ahora, no pierda de vista, Juan escribe y da el testimonio de Jesucristo y de los 7 espíritus de Dios, pero en el capítulo 4 es trasladado de Patmos al cielo, porque tiene la puerta abierta, para ver lo que será después de lo que ya vio. Es decir, la revelación continúa, pero el plano ha cambiado. Ya no está entre rocas y conchas o palmeras. Ahora está arriba, porque la puerta se abrió para que él pueda ver lo que sucederá después de esto. Pues la revelación está, gloria a Dios, pero lo que necesitamos revisar, ¿cuáles son las características de este llamado Juan? Que también él mismo se autodenomina como el amado, el discípulo amado, aquel que se recargó en el regazo de su Señor Jesucristo. Algunos teólogos ubican que Jesucristo llamó a Juan cuando tenía por ahí de 12, 13 años. Usted puede creerlo o puede no creerlo, pero algunos teólogos ubican a Juan como casi un niño, un adolescente. Ahorita sacaron a un grupo de nuestros jóvenes, están trabajando allá con adolescentes afuera. Bendito Dios. Seguramente como la edad de uno de esos que salieron ahorita, Juan fue llamado por Jesucristo y él es el que aparentemente vemos que tarda más en morir. De hecho, no lo mató Patmos, no lo mató el aceite hirviendo, y algunos dicen que murió allá en Turquía, ¿verdad? En Éfeso. Pero dijo, ¿de qué murió? Por causas naturales. Murió de viejo aparentemente. Es el único de todos los apóstoles que no murió martirizado. Lo martirizaron para que muriera en aceite hirviendo, pero no hirvió. Tenía piel gruesa, gloria a Dios. Un hombre de mucha oración. Pero aparentemente Jesús lo llamó desde muy pequeño y por eso lo encontramos que se recargaba en el regazo, que todavía tenía esa ternura de un niño viendo a Jesús como un mayor. Y por eso es que aparentemente Jesús le encarga a este joven, a su mamá, ¿verdad? He aquí tu madre, aquí tu hijo.
Pero esto es lo que se dice como por fuera. Y es el último aparentemente en morir. Y creemos que escribió el libro del Apocalipsis por allá del 95 de nuestra era, 90, 95 más o menos. Puede haber diferencias. Pero el punto es que queremos ver un poquito de este hermano y hablar con respecto a ello. Y regresando al capítulo 1, ¿quién es aquel a quien se le mostró la puerta abierta? ¿Quién es aquel que se le dijo, sube acá? ¿Quién es aquel que lo pasaron del plano físico, material, al plano espiritual, al plano divino, para mostrarle lo que habría de venir? Y te pido que me acompañes en el capítulo 1, por favor, verso 9, si eres tan amable. ¿Lo tienes ahí? Vamos a leer del 9 al 11. Ya dijo que Juan, yo Juan, vuestro hermano, mire lo que dice a las iglesias. Mire lo que dice en el 9. Yo Juan, vuestro, ¿qué? Hermano, voy a decir algo aquí. Hermano, pudo haber dicho yo el apóstol, y si lo es. Pudo haber dicho yo el último sobreviviente, y aparentemente sí lo fue. Pero dice algo muy interesante. No importa qué tan encumbrado esté Juan, no importa con qué autoridad, qué testimonio tenga, dijo yo soy, ¿qué? Vuestro hermano. Quiero que pienses algo. El mayor título que Dios te puede dar, te lo ha dado. Eres un hijo y una hija de Dios. ¿Estás aquí? El mayor título que Dios te pueda dar es que seas hijo o hija de Dios. Por eso Él mismo escribe, mirad con cuál amor, mirad la cualidad con que Dios nos ha amado, que nos ha llamado hijos de Dios. Y claro que tenemos funciones, y hay maestros, y hay profetas, y hay pastores, y evangelistas, y lo que tú quieras. Hay diáconos en la iglesia, hay ancianos, obispos, gloria a Dios. Pero dice, somos hermanos. Soy tu hermano. Porque el título más grande que hemos recibido es que Dios nos ha hecho hijos de Dios. Y que por cierto, en la cultura hebrea, decir hijo de Dios es ser igual. Es ser igual a Dios. Jesucristo preguntó, muchas buenas cosas les he hecho. Muchas buenas cosas los he resucitado, les he sanado, les he multiplicado el pan. ¿Por cuál de todas ellas me buscan matar? Y le dijeron, no, por obra buena no te queremos matar, sino porque dices que eres hijo de Dios y te haces igual a Dios. Dices que tienes la naturaleza de Dios. ¿Sabe qué? Eso es gracia y es misericordia. Miren con cuál amor Dios nos ha amado, que nos ha llamado hijos e hijas de Dios. Amén, amado. Así es que no te colocamos un ángel a la derecha y a la izquierda, te colocamos un hijo y una hija de Dios. Voltea a verlo. Me va a preguntar, pastor, ¿todavía le falta transformación? Sí, claro, no se va a quedar así, bendito Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Hoy somos hijos y aún no se manifiesta lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ok. Yo, Juan, vuestro hermano. Ok, somos hermanos, no hay gran diferencia, hijos e hijas de Dios. Pero luego nos va a decir algo, somos copartícipes. Tenemos que participar mutuamente de algunas cosas. Hermanos, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, no lo busque, pero dice ya en Primera de Pedro 5 que todos los hermanos padecemos las mismas cosas, que todos los hermanos vamos padeciendo las mismas cosas. Lo que tú ya viviste, probablemente alguien lo está viviendo el día de hoy.
O probablemente lo que él vivió, tú lo vas a vivir más adelante. No puedes ser hijo o hija de Dios sin participar de los padecimientos. No puedes ser hijo o hija de Dios sin participar de lo que los apóstoles o de los hijos de Dios que se nos han adelantado han participado. Y tú no te puedes asustar de lo que participes a futuro, porque es parte de. ¿Estás aquí, amado hermano? Jesucristo le dijo a aquellas mujeres que lloraban cuando él iba en el camino del Via Crucis, no lloren por mí, les dijo, lloren por ustedes, porque si esto hacen con la leña verde, ¿qué no harán con ustedes? ¿Qué no harán con la leña seca? La iglesia tiene que participar. La iglesia tiene que tomar parte. ¿Por qué, pastor? Sí te pido que me acompañes. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 de Segunda de Pedro, ¿lo tienes? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lee, y si lo puedes subrayar, lo puedes enmarcar. ¿Lo tienes? Lee conmigo 3 y 4 de Segunda de Pedro 1. Como todas las cosas, ¿cuántas? ¿Cuántas? Sin excepción. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y que pertenecen a la piedad, nos han sido, Dios te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, ¿cuál es el medio? Te lo ha dado, pero ¿cómo lo obtienes? ¿Ignorando? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Tú crees que ignorando participas? No. ¿Mediante el qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Por qué nos llamó? ¿Porque somos muy buenos? No, por su gloria y su excelencia. Para que por ellas, por la gloria y la excelencia de Dios, ¿qué? Lleguen, ¿a qué? Perdónenme, me estoy brincando, ¿verdad? Gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por esas promesas que son grandiosas y son preciosas, lleguemos a ser ¿qué? Participantes ¿de qué? ¿De qué? Dios te ha llamado a participar de su naturaleza divina. No es poca cosa. De hecho, es gran la participación que Dios nos da. Pero es mediante el conocimiento de aquel. Esta es la vida eterna. Juan 17:3 dice que te conozcan a ti. No puedes participar de la vida eterna sin conocer a Dios. Y aquí nos está diciendo que hay preciosas y grandísimas promesas para que esas promesas te lleven a la participación de la naturaleza divina. Y luego dice algo más. ¿Qué? Habiendo huido de qué, hermanos? De la corrupción que hay en el mundo por causa. Todo participante de la naturaleza divina tiene que huir de la corrupción que hay en el mundo por causa de mi concupiscencia. ¿Entiendes aquí, amados? Todo aquel que quiere participar tiene preciosas y grandísimas siempre y cuando huya de la corrupción del mundo. Por eso Santiago, por ejemplo, cita que nosotros practicamos la religión verdadera. ¿Cuál es esa, pastor? Apoyar a los huérfanos y a las viudas, en sus tribulaciones, y mantenernos sin mancha del mundo.
El mundo enemista la naturaleza de la cual Dios quiere que participes. El mundo es contrario a la naturaleza de Dios. Y entonces tú tienes preciosas promesas, grandísimas promesas, para participar de la naturaleza de Dios, pero tienes que huir de la corrupción del mundo. No pueden sacarte del mundo. Aquí vamos a estar, pero tienes que huir de la corrupción por causa de la concupiscencia. Aquí aplica aquel dicho que dice: el niño es chiflado y le hacen cosquillas. Mi naturaleza está corrompida, está caída, y el mundo apela a mi naturaleza caída. Entonces yo soy participante de la naturaleza divina, pero tengo que huir de la corrupción del mundo. Voltea con el que tienes a la derecha y a la izquierda, dile: huye. Huye, dile: huye. Bien, seguimos adelante, por favor. Somos llamados a ser participantes. Seguimos aquí en Apocalipsis capítulo 1. Leímos aquel pasaje en 2 de Pedro 1 porque quiero que quede claro que Dios te ha llamado a participar de su naturaleza. Dice, por ejemplo, y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. El que es pleno, el que es total es Él, pero a todos nosotros, ¿qué hace? Nos participa. ¿No lo celebramos en la Santa Cena, amados hermanos? ¿No participamos de Él? Tomad, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Nos participa de quién es Él. Porque Él cree que te va a llevar al punto donde quede concluida su obra. Hoy lo creemos por la fe, pero vamos avanzando de gloria en gloria. Vamos siempre en triunfo para que se cumpla lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén, amados hermanos. Bien, sigo leyendo en Apocalipsis 1:9. Juan, hermano, copartícipe vuestro, ¿de qué participamos, ya que somos participantes de la naturaleza? Aquí menciona 3 cosas. Participante vuestro en la tribulación, 1, en el reino, 2, y en la paciencia de Jesucristo. Otra vez, en la tribulación, en el reino, ¿y en qué más? Y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo, Juan, que soy hermano de ustedes y participante con ustedes, yo estaba en la isla llamada Patmos. Tú estás en Saltillo, o tú estás en tal situación, tú estás en aquello, pero Dios te quiere trasladar, Dios te quiere llevar a la puerta abierta. Pero hoy, mientras que lo hace, tú estás participando de tribulaciones, porque Dios te quiere llevar a entender cuán grande es el llamado que le ha dado tu vida. No fuiste llamado a ser cualquiera, no fuiste llamado a durar poco tiempo, fuiste llamado a la eternidad. Y Dios te está perfilando, te está haciendo entender que este mundo no tiene nada que ofrecerte, que tú perteneces a algo superior a esto. Pero hoy no lo entendemos. Y entonces nos tiene que, así como nos participa de la naturaleza divina, nos tiene que participar de la tribulación, del reino. ¿Y de qué? Y de la paciencia. 3 cosas. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué hermosos, hermano. Estábamos platicando los viernes con nuestro hermano Ricardo ahí en Nueva Sol cada mañana. Cuán importante es que se entienda que la vida del cristiano es una vida en el Espíritu. Y no es algo místico ni que andamos acá. Es una vida guiada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, con los dones que da el Espíritu Santo, con las participaciones. La vida que Dios te ha llamado es una vida superior, amado hermano. Es una vida que no tiene comparación, pero la única manera de vivirla y disfrutarla es viviendo ¿cómo? En el Espíritu. Pues Juan lo tienen ahí como abandonado, como exiliado en la isla, y él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué hermoso. Nuestros peores momentos, todos los tenemos.
Nuestros peores momentos, hermanos, son en la carne. Nuestros peores momentos son en nosotros mismos, es ensimismados. Nuestros mejores momentos son en Cristo. Nuestros mejores momentos son en el Espíritu. ¿Estás aquí? Tus peores errores, tus peores tragedias son en tu humanidad. Tus victorias y tus glorias están en Cristo. Tú y yo estamos derrotados humanamente hablando, pero en Cristo todo lo podemos. Tú y yo tenemos carencias humanamente, pero en Cristo Dios tiene provisión. Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Estás aquí? Tú y yo podemos ser débiles, inútiles en la carne, pero en Cristo somos más que vencedores. En Dios hacemos proezas. Qué maravillosa es la vida en el Espíritu. Mira lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el autor y consumador de la fe, también podemos decir. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y menciona las 7 iglesias. Hermanos, este que está escuchando la primera voz tiene las características para escuchar la final trompeta. Este que está entendiendo que ese que habla con voz como de trompeta es el mismo que escuchó en el capítulo 4 a Dios hablándole con voz como de trompeta. Y por cierto, la última vez que escuchó esa voz, le dijeron: sube acá y yo te mostraré. Yo soy un convencido que en el capítulo 4 está la final trompeta, la final que levanta a la iglesia, la final que sube, hace subir a la iglesia para que esté viendo los acontecimientos desde otra perspectiva. Pero queremos meditar un poquito acerca de la participación que Dios nos da en la tribulación, la participación que Dios nos da en el reino y en la paciencia. Acompáñame por favor al capítulo 14 de Hechos. Todo cristiano participa de la tribulación. Todo cristiano participa de la tribulación. No importa lo que estés viviendo, todos somos atribulados. Todos tenemos a prueba nuestra fe. Si la fe no es puesta a prueba, no se manifiesta como fe. La fe no es un concepto. La fe es convicción en medio de los tiempos difíciles, en medio de las adversidades. Acompáñame por favor a el libro de los Hechos 14, 21 y 22. Cuando lo tengas me lo haces saber, por favor. Hechos 14, 21 y 22, ¿lo tienes ahí? Veo que el tiempo ha avanzado y que no voy a poder concluir, pero no importa, el Señor nos va a ayudar. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22, por favor. El apóstol Pablo está despidiéndose de algunas iglesias. Sabe que va a morir. El Señor le ha revelado a él y a través de profetas que vienen padecimientos y los va a sufrir. Y aquí en el capítulo 14, versículo 21 y 22, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿y de qué? Y de hacer muchos, ponga atención, muchos de nosotros ya recibimos el evangelio, aceptamos las buenas noticias, hemos sido confrontados con nuestro pecado, sabiendo que Dios es santo y nosotros pecadores. Pero Dios no te llamó solo a creer el evangelio. Dios te llamó a ser un discípulo, un disciplinado acerca de las cosas que ha enseñado tu maestro. Hermano amado, gloria a Dios que has recibido el evangelio, pero habemos algunos todavía muy tiernitos y ya eres salvo. Pero te voy a decir algo con mucho amor: estamos llenos de errores y en muchos casos estamos llenos de malas prácticas. No se nos ve Cristo por ningún lado, te lo digo con amor. Seguimos teniendo cosas enquistadas en nuestra vida que no honran a Dios.
Incluso es difícil a veces convivir entre nosotros porque no hemos madurado a la misma altura, no estamos a la misma estatura, no hemos entendido el discipulado como algo que nos lleva a vivir la vida de Cristo siempre. Qué bueno que recibiste el Evangelio, pero recibir el Evangelio es la primera parte para convertirte luego en un ¿qué? En un discípulo. Y quiero decir que la iglesia, que ha crecido mucho en México, en Saltillo, en el mundo, gloria a Dios, está llena de creyentes, pero está carente de discípulos. Necesitamos crecer como discípulos. Necesitamos desarrollar como discípulos. Amén. El trabajo que nos da a nosotros los siervos es: ve y haz discípulos. No busca creyentes, ve y haz. Y claro que se requiere que sean creyentes, pero demanda que nos convirtamos en discípulos. Vuelvo al versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer ¿cuántos? Muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, verso 22, confirmando que los ánimos, porque los ánimos cambian, los ánimos tienen que ver con el alma, tienen altibajos, pero los ánimos se confirman en Cristo. Los ánimos de los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿dónde? No en otra cosa, no en prácticas de la ley, lo digo con mucho cuidado, no en liturgias. Mantente firme en la fe. Hermanos, no saben cuántas vidas hoy en día se trasladan de la fe a las obras. Tú eres salvo por la fe. Dios te demanda a ti y a mí que nos mantengamos en la fe. Y claro, una fe que hace obras. La semana pasada leíamos: sé pues celoso. ¿Un pueblo celoso de qué? De buenas obras. Pero Dios nos está llamando a mantenernos firmes en la fe. Porque sin fe, ¿qué? No se puede agradar a Dios. Nadie agrada a Dios más que a través de la fe en la obra y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Exhortándoles, dice, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, como advirtiéndoles, como preparándoles para las cosas que se vendrán, es necesario que a través de cuántas, de muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no cambia para nadie, mis amados hermanos. Qué bueno que has creído, y qué bueno que vivas la vida alegre y feliz en Cristo. De hecho, no te amargues, no te tires al piso, ¿verdad? No te arrastres, no, ten fe, gloria a Dios. Pero no ignores que vas a pasar muchas cosas, muchas tribulaciones, vas a tener muchos desafíos de fe, se van a levantar muchas cosas, pero así es como se entra al reino de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos sufre. No te engañaron, no nos dijeron mentiras. Y eso trae conflictos, trae luchas, y de repente te dan un diagnóstico, y de repente te demandan, y de repente un problema, y de repente por acá. Pero tú siempre firme en la fe. Y si puedes con alegría y una sonrisa, mucho mejor. Amén. Porque algunos estamos feos, y si aparte le añadimos la cara, hermano, Dios guarde, ¿verdad? Pero con alegría, como cantamos, dando nuestra vida con alegría, sabiendo que así es, que nadie nos está engañando, que es a través de muchas tribulaciones como entramos al reino. Y vamos para allá porque Dios quiere que entendamos un poquito más del reino. Vamos más adelante, por favor. Vamos más adelante. Ya leímos el 14, 21, 22. Segunda de Timoteo 3, 12. Este mundo es tan duro contra Dios, está tan enemistado contra Dios, que escúchame, este mundo tiene hostilidad hacia Dios.
Mira, lo crucificaron. Claro, Él puso su vida, ¿verdad? No lo hubieran hecho si Él no lo hubiera querido, no lo hubiera permitido. Pero este mundo presenta hostilidad contra la piedad, contra lo divino. Si tú eres un empedernido tomador y bebedor y haces tu zafarrancho, cada vez te terminas y empezabas como compadre y terminabas a lo mejor tirando manazos y maldiciendo, y un día te conviertes a Cristo y ya no haces eso, la gente va a ser hostil porque ya no eres aquel que eras. Si algún tiempo eras adicto a las drogas y un desordenado, un irresponsable en tu trabajo, pero de repente te conviertes, tus amigos te van a ver como si fueses, ¿qué es esto? ¿Qué te hicieron? Porque el mundo presenta hostilidad a la vida de Cristo. Si andábamos en desórdenes, cualquiera que estos sean, y de repente ordenas tus pasos caminando en Cristo, ahora andas muy aleluya, ¿verdad? Te van a empezar a atacar. ¿Por qué? Porque el mundo presenta hostilidad hacia Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y claro que Dios ha amado a sus enemigos y nos demanda a nosotros, ama a tus enemigos. Pero no significa que dejan de ser tus enemigos. No significa que en la primera oportunidad te van a buscar ponerte un 4 para hacerte caer, para destruirte, para avergonzarte. No significa eso. Dios amó a sus enemigos. El mundo es enemigo de Dios. Y Dios amó al mundo entregando a Jesucristo. Pero mientras el mundo no se arrepienta, ¿qué crees? Sigue siendo enemigo de Dios. El mundo siempre presentará hostilidad hacia Dios. Si de repente traías tu vida toda desaliñada, ¿verdad? Tu cabello, tu postura, tu manera de hablar, y un día te conviertes, va a venir la persecución. Un día te conviertes, van a empezar a hablar de ti, te van a empezar a señalar, te van a empezar a aislar, se van a empezar a burlar, porque ese es el destino de todos los que participan de la naturaleza de Dios. Te pedía que me ayudaras con un pasaje, 2 de Timoteo 3:12, y creo que voy a tener que terminar aquí. Y la próxima semana vamos a avanzar. Queremos hablar de la participación de la tribulación, la participación del reino y la participación de la paciencia. 2 de Timoteo 3:12 dice lo siguiente. Pablo le escribe a un muchacho, a un joven que tiene llamado, que pinta para ser un discípulo maravilloso, un pastor en una iglesia. Y le dice Pablo a Timoteo esto. Y también, ¿cuántos? ¿Algunos? ¿Los que van a cielos? ¿Los que van allá? ¿Los que van acá? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Y también dice, todos los que quieren tienen voluntad, porque Dios no te obliga. Es un requisito, pero no te obliga. Y también todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo. Porque hay gente que vive vidas, vamos a decir, moralmente correctas, con cierta responsabilidad, con cierta ejemplaridad, ¿verdad? Son ejemplo a la sociedad, pero no están en Cristo. Pero aquí lo que dice, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué? Padecerán persecución. No tienes que hacer nada. Simplemente tratando de ser como Cristo, la gente te señala. Esto ocurre a veces hasta en los matrimonios. Ay, ahora sí, muy acá, ¿verdad? O con el amigo, con el compadre, el vecino. No sé el de tanta la vida. Ay, ahora ya, ¿de dónde tú acá? Y a veces nos equivocamos porque entre nosotros decimos, pues no que eres cristiano. Sí, y tú también. Porque es un espíritu, hermanos, de hostilidad contra la vida de Cristo. Y el avivamiento en tu corazón, el despertar en tu corazón, te genera enemistad. ¿Estás aquí, amado hermano? A veces entre los mismos hermanos. Llega un hermano que hace mucho que no venía. ¡Qué milagro! Así que así, va a llover. O sea, ¿usted cree que eso alienta a una vida? Uy, pues ahora sí. Es hostilidad contra la vida de Cristo. Así
A veces no discernimos eso, no lo entendemos. Y también todos los que quieren todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? ¿Padecerán qué? Persecución. La tribulación, la persecución es parte de este caminar, amados hermanos. No está exento. Ser cristiano no te exime de las luchas, de los conflictos, de las pruebas. Al contrario, pero ocurre algo maravilloso, que todo aquel que lo vive sabe que es un examen, no para reprobarte, no para avergonzarte, sino para hacerte crecer, para llevarte de aquí a acá, para ir de gloria en gloria, siempre en triunfo. No es para que te decaigas, no es para decir, ya ves, no. Es para llevarte, para que cada vez te parezcas más a Él, para que puedas brillar con un brillo. Ahora voy a parar aquí, voy a detenerme aquí. Ya no voy a seguir en mis apuntes. Esto, hermanos, la vida de Dios en nosotros genera hostilidad, pero también genera envidias, críticas. Hermanos amados, a veces hay que lidiar con todo eso. Y créeme, no has hecho nada malo más que manifestar la vida de Dios. Yo voy a decir esto con mucho cuidado. Nuestros países culturalmente idólatras, nuestros países culturalmente en el paganismo, en el sincretismo de religiones, no en la palabra. Como que no nos da gusto cuando a la gente le va bien. Si la persona estrena, cambia de carro, se cambia de casa, compra, pues ¿en qué trabaja el? ¿Qué versículo es ese? ¿En el versículo A? ¿Qué trabaja? ¿A qué? De seguro ya anda mal. Ahora, si eso es una mentira, que no ando mal, ando bien, y me está yendo bien, entonces algo estoy haciendo en Dios. Algo estoy creciendo en Dios. Oye, y si de repente te esfuerzas y sirves a Dios y brillas, y por ahí te genera conflicto o envidias o críticas, ponte de pie. La Biblia dice que cuando hablen de ti mintiendo, fíjate lo que estoy diciendo, que cuando la gente se atreva a atacarte y lo que esté diciendo es una mentira, dale gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Te debe de ocupar cuando es cierto. Oye, que fulanito anda mal, y ando mal, si es cierto. Oye, que fulanito no tiene palabra, y si es cierto. Oye, que aquello, oye, que... Cuando tienen razón, hay que arrepentirse. Pero cuando dicen algo y no es cierto, el Espíritu Santo está reposando en nosotros. Hermanos, Dios tiene preparado un despertar, un avivamiento, un brillo, subir un escalón más, ir más arriba para todos nosotros. Pero tienes que entender esto: no será sin persecución, no será sin tribulación. Voltea con el de la derecha y el de la izquierda y dile: Dios tiene algo para ti. Dile: Dios tiene algo para mí, glorioso. El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: doy gracias a Dios por la vida de Pedro, porque Pedro le preguntó algo, una pregunta incómoda al Señor. Señor, nosotros hemos dejado casas, tierras, familia, esto, aquello, por ti y por causa de tu reino. Y Pedro le dijo: ¿cómo va a estar o qué? Términos más o menos, ¿verdad? ¿Qué nos va a tocar? Y Jesucristo le dice esto a Pedro, y nos lo dice a todos nosotros para que lo sepamos: no hay cosa que tú dejes por mí y por causa de mi reino, que en esta vida, escucha por favor, porque Dios es puntual, que en esta vida no recibas 100 veces más. Aleluya. Quiero dejar más cosas, 100 veces más. Así.
100 veces más con persecución. Otra vez, 100 veces más, pero viene con persecución. Hermanos, el único momento donde no habrá persecución y tribulación es cuando entremos a la gloria. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos allá. Pero ahorita, cada vez que tú dejas algo, cada vez que tú dejas una situación, sabes que ya no más, ya. Dios dice 100 veces, anótale. Señor, imagínate los ángeles apuntando 100 veces más el hermano Román porque dejó esto por causa de Cristo y de su reino, pero con persecución. Entonces aprende a lidiar con la persecución, aprende a lidiar con la tribulación. Dale una palmadita de esas que liberan endorfinas al de la derecha, de la izquierda, y dile: aliviánate, así suave, aliviana, pégale de parte del pastor. El pastor me dijo así, ¡pum!, que libera endorfinas. Entonces, si cada cosa que dejemos nos van a dar 100 veces más, nos vamos acostumbrándonos a la tribulación. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, firmes en la fe, y Dios está con nosotros. ¿Le podemos dar gloria al Señor Jesús? Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. No nos has dejado, no nos has abandonado. Con nosotros has estado tú en la angustia. Te damos gloria y honra por amarnos. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser fieles en la administración de esas 100 cosas. Y ayúdanos a lidiar de la manera correcta con las tribulaciones, con las luchas, con los conflictos, con las envidias. Ayúdanos a vencer, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y todo aquel que cree y dice amén, por favor, dele gloria al Señor. Entonamos un canto. Así nos despedimos. A los que están en la transmisión, Dios los bendiga, haga su obra completa en todos ustedes. Ya casi nos vamos, pero le bendecimos. Amén. Ya ven, gracias Jesús. Gracias, Rey de Reyes. Gracias. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.